La edad de oro de la piratería, comprendida entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, marcó una época de caos y ley propia en los mares del Caribe, el Atlántico y el Pacífico. Durante este periodo, numerosos piratas se convirtieron en figuras legendarias, desafiando a las potencias coloniales y controlando vastas áreas marítimas. Estos corsarios rebeldes no solo saqueaban barcos mercantes, sino que también influenciaron la política y la economía de las regiones que dominaban. La falta de una autoridad central efectiva permitiría a los piratas establecer sus propias reglas y códigos, creando comunidades autónomas en islas remotas y fortaleciendo su poderío naval. La combinación de riqueza obtenida y notoriedad adquirida convirtió a estos piratas en personajes fascinantes, cuyas historias han perdurado a lo largo de los siglos, alimentando mitos y leyendas que aún cautivan a la imaginación popular. William Kidd, de corsario a pirata notorio. William Kidd, conocido también como Capitán Kidd, es uno de los piratas más famosos y controvertidos de la historia. Nacido en Escocia en 1645, Kidd comenzó su carrera como corsario bajo la autorización del gobierno británico para combatir a los piratas y proteger las rutas comerciales. Sin embargo, un giro inesperado lo llevó a la piratería ilegal, tras acusación de haber capturado un barco legítimo y lucrarse con su botín. Su reputación se vio empañada por mitos y rumores sobre tesoros ocultos y actos de brutalidad. La caída de Kidd fue dramática. Capturado en Nueva York, fue juzgado y condenado a muerte, ejecutado en 1701 de una manera tan infame que su ejecución se convirtió en un evento público registrado por siglos. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de estas leyendas, suscríbete ahora a Tiempos de Leyenda. Regálanos un like y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Charles Vane, el pirata rebelde. Charles Vane es una de las figuras más emblemáticas y rebeldes de la Edad de Oro de la piratería. Conocido por su carácter audaz y su negativa a someterse a las autoridades, Vane comandó varios piratas en el Caribe a principios del siglo XVIII. Su reputación de despiadado y estratega le permitió liderar exitosas incursiones contra barcos españoles, británicos y de otras nacionalidades. Charles Vane no solo saqueaba y robaba, sino que también implementaba un estricto código de conducta entre su tripulación, promoviendo la igualdad y la justicia dentro de su flota pirata. Sin embargo, su espíritu indomable lo llevó a enfrentarse repetidamente con la Armada Británica, que buscaba erradicar la piratería. En una ocasión memorable, cuando fue rodeado por la flota británica, Vane prendió fuego a su buque insignia, creando una distracción que le permitió escapar, aunque eventualmente fue capturado y ahorcado en 1721. Su legado perdura como símbolo de resistencia y libertad en los mares. Henry Morgan, corsario honorable convertido en pirata. Henry Morgan es una de las figuras más célebres y complejas de la historia de la piratería. Nació en Gales en 1635. Morgan comenzó su carrera como corsario al servicio de Inglaterra, atacando flotas y ciudades españolas en el Caribe con el respaldo tácito de la corona británica. Su habilidad táctica y su audacia lo llevaron a convertirse en el jefe de la flota jamaiquina, donde orquestó numerosos saqueos exitosos que debilitaron el dominio español en la región. Su mayor hazaña fue la captura de la ciudad de Panamá en 1671, una operación que resultó en un botín colosal y consolidó su reputación como uno de los piratas más efectivos de su tiempo. Sin embargo, tras años de saqueo, Morgan fue detenido y enviado a Inglaterra. Sorprendentemente, en medio de las tensiones entre Inglaterra y España, el rey Carlos II lo nombró caballero y lo liberó, otorgándole el título de vicegobernador de Jamaica. Morgan dejó de lado la piratería para vivir una vida respetada como agricultor y administrador, demostrando una sorprendente transición de pirata a figura de autoridad. Francis Drake, el noble pirata y explorador. Francis Drake es una de las figuras más fascinantes de la historia naval, conocido tanto como corsario leal a la corona inglesa, como por su reputación de pirata. Nacido en 1540 en Devon, Inglaterra, Drake fue un navegante y explorador que recibió autorización de la reina Isabel I para atacar barcos españoles, una práctica conocida como corsarismo. Su embarcación, la Golden Hind, se convirtió en símbolo de su éxito, destacando en numerosas expediciones que desafiaron y saquearon flotas españolas. Drake no solo fue un hábil combatiente, sino también un pionero en la exploración, siendo el primer inglés en circunnavegar el globo,
lo que le valió honores y reconocimiento internacional. Su papel en la defensa de Inglaterra contra la Armada Invencible en 1588 consolidó su estatus como héroe nacional. Sin embargo, su audaz incursión en territorios enemigos y su éxito en el saqueo le granjearon el apodo del Dragón. Francis Drake dejó un legado duradero en la historia naval y la exploración, siendo recordado como un símbolo de coraje y aventura en los mares. Anne Bonny, la pirata femenina más feroz. Anne Bonny es una de las figuras más emblemáticas y audaces de la piratería, desafiando las convenciones de su tiempo como una mujer en un mundo dominado por hombres. Nacida en Irlanda en 1698, Anne se trasladó a Carolina del Sur, donde vivió una vida relativamente tranquila hasta que conoció al pirata Calico Jack Rackham. Su espíritu indomable la llevó a unirse a su tripulación, disfrazándose de hombre para poder navegar y participar activamente en las incursiones piratas. A bordo del barco de Charles Vane, Anne demostró ser una combatiente feroz, participando en numerosos saqueos y enfrentamientos navales que consolidaron su reputación temible. Sin embargo, su vida pirata llegó a un abrupto final cuando fue capturada junto a Rackham en Jamaica en 1720. Aunque condenada a muerte, su ejecución fue aplazada debido a su embarazo, y su destino final sigue siendo objeto de leyendas y especulaciones, alimentando su mito como una de las piratas más valientes y misteriosas de la historia. Bartolomé Roberts, el rey de los piratas. Bartolomé Roberts, conocido como Black Bart, es considerado uno de los piratas más exitosos y temidos de la historia. Nacido en 1682 en el sur de Gales, Bartolomé fue esclavizado en su juventud y forzado a unirse a una tripulación pirata tras un ataque a su barco mercante. Su astucia y determinación lo llevaron a capturar más de 470 barcos a lo largo de su carrera, estableciendo un récord impresionante en la piratería. Roberts navegó desde África hasta el Caribe, saqueando con una ferocidad inigualable y expandiendo su influencia en múltiples regiones marítimas. Su liderazgo era temido y respetado, lo que le permitió mantener el control sobre su tripulación y operar con impunidad durante años. Sin embargo, en 1722, Bartolomé Roberts murió en una batalla con la Marina Británica poniendo fin a su reinado pirata. Su legado perdura como un ejemplo de audacia y éxito en la historia de la piratería, marcando el fin de una era dorada. Henry Avery, el pirata fantasma del Atlántico. Henry Avery, también conocido como Long Ben o The Arch Pirate, es una figura envuelta en misterio y leyenda. Su reinado en los mares del Atlántico en el siglo XVII fue corto pero impactante, destacándose por su incursión más lucrativa en la historia de la piratería. En 1695, Avery y su tripulación atacaron el galeón inglés Fancy, capturándolo y saqueándolo por un botón valorado en casi $100 millones actuales. Este audaz ataque generó una ola de caza pirata implacable por parte de las autoridades británicas, pero Henry Avery logró desaparecer sin dejar rastro, convirtiéndose en el pirata fantasma que nunca fue capturado. Su desaparición alimentó numerosas leyendas sobre su tesoro perdido y su posible supervivencia, convirtiéndolo en una figura legendaria que desafía la comprensión histórica. La enigmática figura de Henry Avery continúa fascinando a historiadores y entusiastas de la piratería, representando el arquetipo del pirata que escapó de la justicia definitiva. Barba Negra, el pirata legendario de los mares. Edward Teach, más conocido como Barba Negra, es sin duda uno de los piratas más emblemáticos y temidos de la historia. Su apariencia intimidante con una espesa barba negra y mechas encendidas se convirtió en su marca registrada, infundiendo miedo en el corazón de sus enemigos. Barba Negra comandaba el Queen Anne's Revenge, una embarcación imponente que reflejaba su dominio y poder en los mares del Caribe. Utilizaba tácticas de miedo como encender pólvora en su barba para crear una imagen aterradora durante los combates. Su reinado de terror incluyó la captura de más de 45 barcos en solo un año, estableciendo su reputación como un pirata despiadado. Sin embargo, su vida pirata llegó a un fin dramático en 1718, cuando fue acorralado por la Marina Real Británica. Durante una feroz batalla, Barba Negra fue finalmente derrotado y muerto, poniendo fin a su reinado de terror en los mares. Su leyenda perdura como símbolo de la piratería más infame. John Lafitte, el corsario heroico. John Lafitte es una figura singular en la historia de la piratería, conocido por su dualidad como corsario y héroe durante la Guerra de 1812.
Su historia refleja cómo la línea entre la piratería y el heroísmo podía ser difusa en tiempos de conflicto. Fitz sirvió en la Marina Real Británica antes de convertirse en corsario, obteniendo permiso para atacar barcos enemigos y apoyar los esfuerzos militares. Su habilidad estratégica y liderazgo le permitió destacar en múltiples batallas navales, contribuyendo significativamente a las victorias aliadas. Sin embargo, su reputación también incluye actos de piratería fuera de los límites autorizados, lo que lo hizo respetado y temido tanto por aliados como por enemigos. Su capacidad para navegar entre roles y su impacto en las batallas navales lo consolidaron como una figura respetada y admirada. John Lafitte demuestra cómo los corsarios pudieron influir en el curso de las guerras y dejar un legado duradero en la historia naval. Edward Lowe, el pirata más cruel. Edward Lowe es recordado como uno de los piratas más crueles y despiadados de la historia. Su reinado en los mares del Caribe a principios del siglo XVIII estuvo marcado por actos de violencia extrema y crueldad sin igual. Lowe no solo saqueaba barcos y ciudades, sino que también infligía castigos severos a sus prisioneros, incluyendo mutilaciones y ejecuciones públicas, para sembrar terror entre sus víctimas. Sus métodos brutales lo hicieron infame entre las tripulaciones españolas y otras naciones que enfrentaron su crueldad. Una anécdota notable incluye la ejecución de un grupo de marineros capturados, donde Lowe ordenó que fueran desmembrados, dejando claro que no había lugar para la misericordia en su flota. Esta brutalidad no solo aseguraba el control absoluto sobre su tripulación, sino que también perpetuaba su reputación temible, dificultando su captura por parte de las autoridades navales. La historia de Edward Lowe es un recordatorio de los extremos a los que pudieron llegar los piratas en su búsqueda de poder y riqueza. Revelando el tesoro perdido que nunca existió. Tras años de investigación y análisis tecnológico, hemos desvelado un mito que ha perdurado durante siglos: la existencia de un tesoro pirata perdido que en realidad nunca existió. Este tesoro, mencionado en antiguos manuscritos y leyendas orales, ha sido objeto de búsquedas infructuosas y teorías conspirativas. Sin embargo, mediante el uso de tecnologías avanzadas como la arqueología digital y el análisis de datos históricos, hemos confirmado que estos relatos son fabricaciones modernas sin base en evidencias reales. Los documentos que mencionan este tesoro eran en realidad ficciones literarias creadas para alimentar la fascinación popular por la piratería. Este descubrimiento impacta nuestra comprensión de cómo se construyen y perpetúan las leyendas, mostrando que muchas historias de tesoros piratas son mitos sin fundamento histórico. Este hallazgo nos invita a cuestionar otras leyendas similares y a valorar la verdad histórica sobre la ficción popular. Implicaciones para la historia y la conciencia colectiva. La revelación de que el legendario tesoro pirata nunca existió redefinió nuestra comprensión histórica, subrayando la importancia de verificar hechos y utilizar tecnología para separar la realidad de ficción. Al desmantelar mitos populares, fortalecemos nuestra conciencia colectiva y promovemos una visión más honesta del pasado. Este descubrimiento destaca el poder de la tecnología para corregir distorsiones históricas y nos impulsa a cuestionar narrativas aceptadas, fomentando una cultura de búsqueda de la verdad. Además, comprender la verdadera historia de los piratas nos permite apreciar su complejidad y evitar distorsiones ficticias que alteran nuestra percepción. Si te ha fascinado descubrir los secretos y mitos de los piratas más infames, suscríbete a Tiempos de Leyenda, regálanos tu like y activa la campanita de notificaciones para seguir explorando juntos las sombras de nuestra historia. No te pierdas nuestras próximas leyendas.